contrató al rey del huachicol. Libro revela que filial de Pemex pagó 22 millones a Sergio Carmona. La madre de todas las estafas, los secretos del nuevo libro que pone a temblar a Morena. El periodismo de investigación ha vuelto a colocar un espejo incómodo frente a la narrativa oficial, desnudando los engranajes financieros que sostienen la simulación gubernamental. Con la publicación del libro Huachicol Fiscal, la madre de todas las estafas, el periodista Raúl Olmos arroja luz sobre una de las contradicciones más flagrantes y costosas de la historia reciente de México. La revelación de que una empresa filial de Pemex otorgó un contrato de más de 22 millones de pesos a Sergio Carmona Angulo, el unánimemente bautizado rey del huachicol, no es un simple descuido administrativo. Es la evidencia palpable de una captura institucional donde el núcleo del régimen terminó financiando de manera directa al líder del contrabando de combustible en el país. Este hecho dinamita el discurso de pureza y honestidad que ha sido la columna vertebral del proyecto político de Andrés Manuel López Obrador. Mentiroso. Una estructura que hoy se encuentra bajo el fuego cruzado de la opinión pública debido a sus persistentes nexos con la delincuencia organizada. Que la empresa Tres Servicios SADCB, encargada de administrar las 500 pipas destinadas a contener el robo de hidrocarburos, haya contratado al grupo industrial Permart, propiedad de Carmona, demuestra una colusión sistémica. El significado político es devastador. El propio Andrés Manuel López Obrador, a través de su maquinaria política, contrató al principal operador del huachicol para, supuestamente, combatir el huachicol, configurando una paradoja que raya en el cinismo absoluto. Los comprobantes fiscales digitales en poder del SAT actúan como lápidas informativas sobre el mito de la infalibilidad de la élite gobernante. Mientras el entonces presidente López Obrador pontificaba diariamente en sus conferencias matutinas sobre la erradicación de la corrupción, su propia administración registraba con precisión quirúrgica cómo el dinero del erario nutría los activos de una red criminal bajo investigación. El ocultamiento deliberado de estos contratos, escudado en el régimen especial de derecho privado de la filial petrolera, revela una estrategia de blindaje político operada desde la cúspide para evadir las leyes de transparencia y esconder las huellas de la impunidad de los operadores del régimen. El asesinato de Sergio Carmona en noviembre de 2021 no cerró este expediente. Por el contrario, aceleró las alarmas sobre cómo la estructura del oficialismo operaba con una doble contabilidad, una retórica moralista para el consumo de las masas y otra transaccional para la consolidación de sus feudos territoriales. Este vergonzoso episodio alimenta la mirada internacional sobre la consolidación de un presunto narcoestado en México, donde las fronteras entre la legalidad y el crimen organizado se disolvieron bajo el mandato de López Obrador. Así, esta investigación no hace sino confirmar que la fachada del combate al robo de combustible fue el escenario perfecto para edificar una nueva élite económica asociada al amparo del poder, conectando este fraude con un diseño previo de control territorial. Para comprender el origen de esta descomposición estructural, es obligatorio remontarse a enero de 2019, cuando la élite gobernante encabezada por Andrés Manuel López Obrador ensayó su primer gran acto de control social y económico mediante el abrupto cierre de los ductos de Pemex. Aquella crisis de desabasto, vendida al pueblo como un sacrificio patriótico indispensable para exterminar el huachicol bronco, fue en realidad el punto de quiebre que inauguró la era de oro del huachicol fiscal. Al bloquear los canales tradicionales de distribución, el mandatario generó una necesidad artificial de transporte terrestre, pavimentando el camino para que firmas improvisadas y sin experiencia en el sector asumieran la logística de un negocio multimillonario. When you tonight, you're really helping to save lives. You're stepping up for another. El esquema, como bien documenta Raúl Olmos, aprovechó las bases de la apertura de permisos discrecionales heredadas del sexenio de Enrique Peña Nieto, pero fue bajo el amparo directo de la administración de López Obrador,
donde mutó en una criatura de dimensiones descomunales. Los contrabandistas descubrieron que era más lucrativo y seguro falsificar pedimentos de importación y corromper aduanas que perforar ductos en el campo. Con la complicidad de agentes aduanales y funcionarios de alto nivel, colocados por el aparato político de la presidencia, se permitió que barcos enteros provenientes de Texas ingresaran diésel y gasolina al país, declarándolos tramposamente como aditivos o productos químicos para evadir el impuesto especial sobre producción y servicios, IEPS. El crecimiento financiero del grupo industrial Permart corrió en paralelo con la consolidación electoral de Morena en los estados del norte, un avance financiado bajo la sombra de estos acuerdos. Una empresa que formalmente declaraba dedicarse a la construcción pesada en Reynosa, terminó convertida en una próspera proveedora de los servicios de salud de Tamaulipas y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, demostrando que la nueva clase política cobijó y engordó a esta estructura empresarial a lo largo de los años. Sergio Carmona no era un paria del sistema, sino un miembro distinguido de la élite económica del régimen de López Obrador, un personaje con el poder suficiente para extender sus tentáculos sobre posiciones estratégicas de la administración pública. El cinismo de la cúpula del régimen alcanza niveles estratosféricos al constatarse que los diagnósticos de este fraude monumental estaban sobre la mesa del propio Andrés Manuel López Obrador y sus mandos más importantes. Las áreas de seguridad nacional sostenían reuniones semanales en la Sedena y en la Secretaría de Seguridad Pública, donde se detallaba con precisión qué puertos estaban comprometidos, qué empresas operaban el contrabando y cuáles eran los volúmenes del saqueo. No hubo ignorancia por parte de López Obrador, hubo tolerancia. No hubo sorpresa en los decomisos tardíos, sino una calculada omisión oficial. Este deterioro del Estado de Derecho revela que las alertas financieras fueron apagadas de manera deliberada para no interrumpir el flujo de una riqueza que detonaría una encarnizada disputa de intereses. Pero no es que Obrador lo haya permitido, no, él la dirigió. Obrador dirigió ese huachicol fiscal, que no se quiso dar cuenta. Claro que se dio cuenta, pero no solo se dio cuenta, él dirigió el huachicol fiscal. Él es el mayor delincuente del huachicol fiscal, por lo tanto el mayor delincuente de México y tal vez de la humanidad, porque es aparentando honestidad, estaba siendo un ladrón. Su cinismo ya es de loco. Detrás del telón del huachicol fiscal se esconde una feroz guerra interna por el dinero, el poder y la permanencia de un proyecto político que requiere recursos ilimitados para acechar los procesos electorales. El desfalco, estimado inicialmente en 600,000 millones de pesos, el equivalente a 40 escándalos de Segalmex, representa el motor de una inmensa operación política orientada a fonear de manera ilícita las estructuras territoriales del oficialismo. La gigantesca masa monetaria proveniente de la evasión fiscal, tolerada en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, no se quedó en las cuentas bancarias de los capos. No tolerada, producida por López Obrador. Fluyó de manera sistemática hacia el financiamiento de campañas políticas, comprando voluntades y asegurando triunfos clave para Morena. Los expedientes y las declaraciones ministeriales citados en la investigación periodística perfilan el sistema de lealtades y complicidades que une a la cúpula morenista con estas redes de contrabando. En el centro del escándalo aparecen nombres del primer círculo de poder de López Obrador, desde su ex jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo Garza, hasta operadores empresariales como Amílcar Olán Aparicio, plenamente identificado como el amigo cercano y presunto prestanombres de los hijos del expresidente, Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán. Las conexiones con firmas tejanas como Econ Midstream evidencian que el entorno familiar y político del tabasqueño estaba enraizado en el epicentro del mayor fraude aduanero del sexenio. Esta trama adquiere un tinte aún más oscuro al analizar el papel de las Fuerzas Armadas,
institución a la que Andrés Manuel López Obrador entregó el control institucional absoluto de los puertos y las aduanas terrestres, bajo el pretexto civil de limpiarlas de corrupción. Esta entrega sí le encomendó López Obrador a la Marina, a la Secretaría de Marina, que él, como presidente, dirige, quiere decir que él era el director, el líder del huachicol fiscal. Si es la Marina, es el gobierno, es Obrador el líder de toda esta corrupción brutal. devino en la capitulación y posterior infiltración de los mandos militares. Casos documentados como el de los soldados del Huachicol en las aduanas de Piedras Negras, Palomas y Ciudad Juárez, combinados con las investigaciones a familiares directos de altos mandos navales, demuestran que las instituciones castrenses operaron como aduaneros de paso libre para los barcos que simulaban traer aditivos desde Texas, todo bajo el cobijo de la cúpula presidencial. Esta colusión institucional, no cobijo, liderado por el presidente. Usen el lenguaje correcto. No deben entender que no sabía Obrador, no deben entender que dejó, no que permitió. No permitió ni dejó. Él lo dirigió. prohijada en el sexenio de López Obrador, ha provocado un violento ajuste de cuentas que se cobra con la vida de los involucrados en las altas esferas del poder. El asesinato de Sergio Carmona en San Pedro Garza García y la posterior ejecución del contraalmirante Fernando Guerrero Alcántar, quien intentó denunciar esta red ante los secretarios de Marina, evidencian que los pactos del huachicol fiscal no admiten disidencias. La pugna por el control de los muelles y las rutas de distribución desató una violenta confrontación donde los intereses del grupo en el poder, los empresarios consentidos de la familia presidencial y organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación se entrelazan de manera indisoluble, arrastrando consecuencias que golpean directamente la estabilidad del pacto bilateral. Las consecuencias de este megafraude trascienden el legado de Andrés Manuel López Obrador para instalarse en el corazón de la agenda bilateral en un momento de extrema vulnerabilidad para México. La presión de Washington sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum ha dejado de ser una advertencia discursiva para convertirse en una amenaza real de asfixia financiera y geopolítica. También Claudia Sheinbaum está involucrada. Recibió del Mencho mucho dinero para su campaña. El Mencho es uno de los mayores delincuentes. Advertencia discursiva para convertirse en una amenaza real de asfixia financiera y geopolítica. El Departamento del Tesoro y las agencias de inteligencia norteamericanas tienen perfectamente documentada la ruta del dinero tejano que salpica a los hijos de López Obrador y a sus funcionarios, utilizando estos expedientes para evidenciar las redes del narcoestado y exigir detenciones reales en lugar de simulaciones. El mensaje político de este episodio es devastador para el discurso de continuidad y consolidación del oficialismo rumbo a las elecciones de 2027. El boquete monumental a las finanzas públicas, esos miles de millones de pesos, que debieron traducirse en salud e infraestructura, terminó convertido en el lubricante financiero para la concentración de poder y el control electoral diseñado por López Obrador. Lo ocurrido con el rey del huachicol demuestra que la corrupción en la llamada Cuarta Transformación no fue una anomalía de mandos medios, sino una política de Estado coordinada desde el despacho de Andrés Manuel López Obrador para institucionalizar el dinero ilícito. Las fracturas internas dentro de Morena por el temor a las investigaciones y solicitudes de extradición de la administración Trump terminarán por dinamitar la fachada de unidad del oficialismo. Al final del día, el régimen ha quedado atrapado en la trampa heredada por su fundador. Pactaron con las mafias del contrabando para asaltar y retener el poder, y ahora son esclavos de los compromisos criminales que amenazan con colapsar su estructura.